Padre, te amo, gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te amo, gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, porque nos amaste, Señor, con amor eterno, Señor, bendito Dios, Señor. Señor, como dice tu palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que daba a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Gracias, Señor, porque la salvación, Señor, está, Señor, en nuestro corazón y en nuestra boca, Rey. Gracias, porque nos diste salvación, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra, que es necesario que nazca de nuevo, Señor, que nazca del agua, Señor, y que nazca del Espíritu, Señor, bendito Dios, Señor, para entrar al reino de los cielos, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, porque tú, Señor, nos indicas y nos dices, Señor, que hay que seguir adelante, que hay que seguirte, Señor, bendito Dios, a donde estás tú, Señor, sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo, Rey Santo. Allí tú quieres que estemos, Señor, bendito Rey, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Rey Santo, para con nosotros, Rey. Gracias, Rey Santo, Señor, por tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad, Señor. Nos guía, Señor, a tener esa relación, Señor, con el Santo Espíritu de Dios, con el amigo de la esposa, Señor, bendito Dios, que la ayuda, Señor, a vestirse, la ayuda, Señor, a embellecer. Señor, le da dones, Señor, bendito Dios, para que sean colocados en ella, Rey Santo, Señor, y presentarla, Señor, bendito Dios, Señor, como una virgen pura, sin mancha y sin arrugas, Señor, de que no tiene, Señor, de qué quejarse, Padre Santo, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos, Señor, tu santo nombre, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. Sea tu Santo Espíritu trayendo, Señor, la revelación, Señor, trayendo la enseñanza, trayendo la sabiduría, trayendo la comprensión. Oh, Santo Espíritu de Dios, obra en nuestras vidas, Rey. Y que nosotros podamos cumplir esta palabra, Señor, podamos seguir hacia adelante, Señor, a ese supremo llamamiento, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, anteriormente, pues habíamos estado hablando acerca de los 4 nacimientos de nuevo, nacimientos que tiene el hombre. Y el primero es el nacimiento de nuestra madre, por obra de nuestro Padre Celestial, por obra del Señor que nos da la vida y por obra de papá. Y mis hermanos, pues la palabra de Dios nos muestra en Juan 3, cuando Nicodemo va al Señor Jesús de noche, porque él teme de los judíos, pero también es para mostrar en la calidad que estaba este hombre, ¿sí?, que caminaba de noche. Necesitaba la salvación también, necesitaba nacer de nuevo. Era un judío, era un maestro de la palabra, hermanos, pero necesitaba nacer de nuevo. En Juan 3:1 nos dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Sí, mis hermanos, entonces el Señor aquí le dice a Nicodemo, que es un maestro de los judíos, y le está diciendo que es necesario nacer de nuevo. Y entonces él se refiere al nacimiento natural. ¿Cómo voy a entrar nuevamente al vientre de mi madre? Pero el Señor le estaba hablando de un nacimiento espiritual, porque lo instaba, el Señor lo instó a buscarlo a él, porque Nicodemo, después de ese encuentro que tiene con el Señor, él empieza a caminar en ese discipulado del Señor Jesús, aunque no lo hace presencialmente, pero es un discípulo, porque cuando el Señor Jesús muere, lo que es Nicodemo y José de Arimatea son los que piden el cuerpo y lo entierran al Señor Jesús. Entonces vemos que Nicodemo fue una persona que caminó con el Señor, pero como decir, tenía miedo de los hombres, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver los 4 nacimientos. El Señor dice que tienes que nacer de nuevo, y después le dice tienes que nacer del agua y tienes que nacer del Espíritu. Entonces, nosotros anteriormente habíamos estado viendo acerca de ese nacer del agua y ese nacer del Espíritu. Y hablábamos también que en el discipulado tenemos que llevar la cruz. Hablábamos que el discipulado, el Señor nos dice que nos neguemos a nosotros mismos. El Señor nos dice que llevemos la cruz, y también nos dice el Señor que lo sigamos. Estas 3 cosas son las que el Señor pide: negarse a sí mismo, tomar su cruz cada uno, cada día, y también que le sigamos. Esto lo habíamos hablado ya anteriormente, de el llevar la cruz, el de seguir al Señor, de subir al monte. Para el llevar la cruz es para que nosotros seamos crucificados allí, para que nosotros muramos y para que nosotros allí también en el monte santo de Dios resucitemos. Y estábamos hablando del nacer del Espíritu. Entonces, en el nacer del Espíritu hablábamos, mis hermanos, anteriormente en los 4 nacimientos, la parte 3, ahí hablamos del nacer del Espíritu, y es una vida nueva. Ahí es donde vamos a poder tener esa vida nueva, cuando en Romanos 6 dice que estamos plantados en su muerte, pero también nos plantan en su resurrección, y el viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos al pecado. Entonces, el nacer del Espíritu también implica no volver a pecar, mi hermanos, como estamos viendo también en Primera de Juan capítulo 3 y capítulo 5. Entonces, igual empezaríamos también nosotros en la manifestación nuestra espiritual, en la manifestación de Cristo en nuestras vidas, en la manifestación del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pues entonces ahí también, hermanos, en toda esta manifestación se conjuga lo que es el amor. Y hablábamos también que en Romanos 13 y en Gálatas 5, 14, que esto acerca de la ley y del amor, y que nosotros tenemos cumplida la ley cuando nosotros andamos en el amor, porque el cumplimiento de la ley es el amor, y entonces de amar al prójimo. Y entonces en el amor nos habla de que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia y se goza de la verdad. Esto nos habla acerca del amor, y entonces estábamos hablando, mis hermanos, de
llegar a ese monte santo de Dios, porque es allí como el Señor Jesús subió el monte, y allí en el monte del Gólgota, allí fue crucificado y allí obtuvo la victoria. Entonces, cuando nosotros subimos al monte de Dios, allí es donde nos espera el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que nosotros caminemos con Él y ya no nos bajemos de ese monte santo, Señor. Así como el Señor nos dice que vivamos en el Espíritu, asimismo andemos en el Espíritu, mis hermanos. Y entonces hablábamos también acerca de que el Señor nos escogía de lo necio del mundo, de lo débil del mundo, de lo vil del mundo, de lo menospreciado y de lo que no es. El Señor nos tomaba de ese lugar para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes y para deshacer lo que es, para que nadie se jacte en su presencia, mis hermanos. Y entonces podíamos ver que aquí hay 5 puntos de lo necio, de lo débil, de lo vil, de lo menospreciado y de lo que no es. Y aquí también se manifiesta lo que es los 5 ministerios. Se manifiestan los 5 panes y los 2 peces. El Señor Jesucristo y nosotros como réplica de Cristo, mis hermanos. Y también podemos entender entonces que el nacer de la palabra, el nacer del Espíritu tiene que ver con lo que Pedro estaba haciendo, que el Señor caminaba sobre las aguas, o sea, el nacer del agua. Pedro estaba caminando en la obediencia, caminaba en fe, pero igual el Señor entonces le dice a Pedro, en Mateo capítulo 14, versículo 24 nos dice en adelante. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Hermanos, esto es algo bien interesante de cómo el Señor caminaba sobre las aguas y cómo Pedro caminó sobre las aguas. Pero esta es la parte importante del nacimiento del agua, de crecer en ese caminar en Cristo Jesús, de crecer en el mandamiento de Cristo Jesús, ir creciendo, hermanos, y caminar en lo que el Señor nos ha dicho, el amar su palabra cuando nos habla en Juan 14, mis hermanos, de que el Señor va a estar con nosotros, el Señor se va a manifestar a nosotros, mis hermanos, pero es necesario que nosotros aún amemos su palabra. El Señor nos lo dice en Juan 14, 21, nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahí es eso. Entonces, esta es parte de lo que es el caminar en las aguas, el del nacer en el agua, de crecer, caminar para llegar al nacimiento del Espíritu. Mis hermanos, y en ese nacimiento del Espíritu también igual nosotros tenemos que ir creciendo. Y en Ezequiel capítulo 14 nos habla la palabra de Dios. En el versículo, desde el versículo 1 me gustaría que lo miráramos sobre las aguas salutíferas, y esta es la visión de Ezequiel sobre el templo de Dios en el Monte Santo también. Me hizo volver luego a la entrada de la casa
Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Mis hermanos, aquí el Señor nos muestra lo que es el crecimiento en ese nacimiento del Espíritu, y nos muestra que de la casa, del umbral, sale ese río, salen las aguas salutíferas, mis hermanos, y el Señor nos dice que entremos a ese río. Ese es el crecimiento nuestro, mis hermanos, en ese crecer en ese nacimiento del Espíritu, crecer en esa vida espiritual que el Señor nos lleva. Y entonces debemos de irnos metiendo, y entonces cada vez el río nosotros vamos ahondando en ese río, y viene por los tobillos, después por las rodillas, mis hermanos. Y esto significa, mis hermanos, de que cuando nacemos del Espíritu, mis hermanos, aún hay cosas que todavía nosotros hacemos por nuestra propia voluntad, pero el punto es de seguir metiéndonos para que el Señor nos vaya guiando en esta vida espiritual, hasta que llegamos a esa estatura que el Señor dice que los hijos de Dios son como el viento, que no saben de dónde vienen ni para dónde van. Entonces, asimismo, vamos caminando otros 1000 codos, y entonces nos sumergimos y llegamos hasta las rodillas, después hasta los lomos, y después ya no se podía pasar el río sino a nado, mis hermanos. Y entonces esto es la parte que nosotros debemos de entender, que cuando vamos en los lomos todavía nos podemos resistir a algunas cosas que el Espíritu nos dice que hablemos, o a algunas cosas que debemos de hacer, pero lo que se trata es de que seguir avanzando y dejar que el Espíritu Santo nos lleve, mis hermanos. El Señor mostraba el otro día una visión donde estábamos sentados en los lugares celestiales. El agua nos llegaba aún hacia el pecho. Estábamos leyendo unos rollos, abríamos unos rollos y los leíamos, y entonces ahí venía como una sombra, ¿sí? Como un humo, a querer de que de pronto lo que estamos leyendo, quizás en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, mejor nos callemos. Lo que le pasaba a Jeremías, y él decía que él no iba a hablar la palabra que el Señor le iba a dar, y decía que había un fuego por dentro de él que le ardía y que no podía contenerse en esa palabra que el Señor le hablaba. Entonces, hermano, es como esas situaciones de todavía el agua llegar a los lomos, y cuando nosotros ya el agua ya no podemos y no pasar a nado, entonces es importante que nosotros entendamos de que allí entregamos todo a lo que el Espíritu Santo lo dice. Y entonces podemos ver que el Señor también nos muestra, hermanos, ese nacimiento, nos muestra algo el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, nos dice:
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, entonces dice aquí que hay una leche espiritual, es una leche del Espíritu, mis hermanos, y está el río. Entonces, nosotros debemos de ir tomando esa leche espiritual, los que están llevando la cruz, los que están siendo crucificados, e ir cambiando, ¿sí?, a este río, mis hermanos. Hay un río de leche espiritual y hay un río del Espíritu en el cual nosotros debemos de avanzar. Y entonces dice aquí, hermanos, este es el punto principal de que nosotros quedemos como en la ribera del río, como árboles, ¿sí? Árboles donde las hojas nuestras sean también para sanidades a las naciones, como lo habíamos mirado el día anterior en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran la sanidad de las naciones. Aleluya, mis hermanos, porque seremos réplicas de Cristo, hermanos. Y entonces el punto principal, hermanos, es que el Señor ha abierto un camino, mis hermanos, a través del sacrificio de Él. Y este camino debemos de tener en cuenta, mis hermanos, de entrar constantemente por este camino vivo y santo que Él abrió. En Hebreos 10:19 nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, mis hermanos, aquí nos dice a nosotros que tenemos libre entrada. Dice aquí, a través de la sangre del Cordero, podemos entrar allí al monte santo de Dios, al lugar tan santísimo por la sangre de Jesucristo, por ese camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, que esto es de su carne. Entonces, mis hermanos, es importante que tú entiendas que el Señor ha abierto un camino para que tú entres. ¿Y sabes cómo puedes entrar a ese camino? Es en la oración, es en la intimidad con el Señor. Y es decirle al Señor que quieres ir por ese camino. Y el Espíritu Santo, dile al Espíritu Santo que te lleve por ese camino y que te enseñe a caminar por ese nuevo camino, que es subir al monte, subir a la presencia del Señor. Allí es donde nosotros debemos de permanecer. El rey David decía: es mejor estar un día en tus atrios. Óigalo bien, era en la parte primera. O sea, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero a nosotros se nos dio permiso para entrar en el lugar santísimo a través de la sangre de Jesucristo como sacerdotes de Dios. Y entonces el Señor en el versículo 21 dice que teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, allí en ese lugar, mis hermanos, es que nosotros debemos de permanecer. El Señor dice aquí que nosotros nos debemos de acercar con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Quiere decir que al que está llevando la cruz, quiere decir que al que quiere entrar por ese camino vivo, por ese camino nuevo, al que quiere ir y estar crucificados allá en ese monte santo de Dios, mis hermanos, quiere decir que nosotros debemos de tener un corazón sincero y debemos de creer, mis hermanos, que
nosotros vamos hacia ese lugar, que estamos en la presencia de Dios, y dice que purificados los corazones de mala conciencia, y esto es lo que nosotros hemos estado ministrando, mis hermanos, y lavarnos los cuerpos con agua pura. Recuerdan que cuando nosotros ministramos el corazón, le decimos al Señor que nos lave con su agua. Asimismo tú le puedes decir al Señor, para entrar a ese lugar, a ese nuevo camino, a ese camino vivo que nos lleva a ese lugar santísimo, allá en el monte santo de Dios, mis hermanos. Entonces, importante que nosotros permanezcamos, hermanos, en ese monte santo de Dios. Mira, mi hermano, que en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 10, nos dice: ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Miren, mis hermanos, que es importante lo que el Señor está diciendo, que Él era el templo, ¿sí? Y en el templo estaba la plenitud de la deidad, y Él estaba en el Padre. Ahora, nosotros permanecemos en la morada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, allá en el monte santo de Dios. O sea, nosotros permaneciendo en Él y Él en nosotros, o sea, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo y el Padre en nosotros. Ahí se cumple, y entonces Él dice aquí que las palabras que Él habla, no las habla por su propia cuenta, sino que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que moran en nosotros, ellos hacen las obras en nuestra vida. Y dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Es decir, que nosotros podamos decir: nosotros estamos en el Señor, en Dios, y Dios en nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De otra manera, creednos por nuestras obras. Esto es de un resucitado en el Espíritu, mis hermanos, de un nacido en el Espíritu, pero debemos de ir creciendo, como nos muestra Ezequiel, mis hermanos. Debemos de ir creciendo acerca de este nuevo nacimiento en el Espíritu, mi hermano. Y entonces el apóstol Pablo nos habla que estamos sentados en los lugares celestiales. Y en Efesios capítulo 2, versículo 6 nos dice: Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Tremendo, mis hermanos, porque dice que nos resucitó, o sea, es el nacimiento del Espíritu, y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Hermano, esto es lo que nos dice el apóstol Juan en Apocalipsis 3, 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Mira, hermano, aquí el Señor nos está diciendo a nosotros: al que venciere. Y el llevar la cruz, mis hermanos, el morir en la cruz, allí vencemos, así como el Señor venció y venció al maligno. Y entonces ahí es donde nos dice que al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono. Y es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y allí en Apocalipsis capítulo 3 mismo, en el versículo 5 nos dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hermano, el resucitado, hermano, el que ha nacido del Espíritu y camina en el Espíritu, el Señor dice que ha vencido y que lo viste
con vestiduras blancas. El Señor allí en el monte santo de Dios, allí tiene vestiduras. No estoy diciendo que los otros hijos de Dios que van caminando en el monte y van subiendo al monte no tengan vestiduras blancas, no, porque lo mismo de lo que el Señor nos muestra en el hijo pródigo, cuando el hijo pródigo es encontrado y cuando vuelve a la casa, mi hermano, ahí también lo visten, pero son unas vestiduras que también nos da el Señor, y ahí hace la promesa: no borraré su nombre del libro de la vida, mis hermanos. Entonces es para que nosotros lo vayamos entendiendo, lo que es llegar a ese lugar y empezar a avanzar, a crecer en ese nacimiento del Espíritu, mis hermanos. Es un caminar, es un ir creciendo, así como lo mostraba Ezequiel. Ahora, entonces debemos de seguir orando, mis hermanos, debemos de seguir velando, mis hermanos, porque en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 1 nos dice: ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os he predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Miren, mis hermanos, que el apóstol Pablo le está hablando a los corintios, y la iglesia de Corintios es una iglesia que está caminando con la cruz, está llevando la cruz para morir en la cruz. Y esta iglesia es una iglesia que todavía se manifiestan las obras de la carne. Y el Señor, usted puede leer 1 Corintios y 2 Corintios y allí podemos darnos cuenta. Por eso el apóstol Pablo está diciendo: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como a una virgen pura. Él piensa y él en su fe cree que esta iglesia va a alcanzar esa madurez. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y esto es lo que nosotros en el caminar en Cristo, mis hermanos, en el caminar en ese nuevo nacimiento, es en ese nacimiento del Espíritu, hermanos, debemos de entender, hermanos, que así como Eva, porque Eva era una mujer espiritual, el Señor creó a Adán y a Eva como seres espirituales, en el sentido de que andaban en el Espíritu y caminaban en el Espíritu, vivían en el Espíritu, mis hermanos. Y entonces fue la serpiente la que colocó en su corazón aquellas cosas para desearlas. Entonces está diciendo el Señor: pero temo que como la serpiente engañó a Eva, óigalo bien, nuestros sentidos espirituales, óigalo bien, sean extraviados. O sea, que estamos andando en el Espíritu, y por las emociones y por los sentimientos nuestros, por lo que tengamos en nuestro corazón que todavía no ha sido limpiado, mis hermanos, lleguemos a caer, hermanos, a ser carnales o a cometer nuevamente otra vez pecado. Entonces el apóstol Pablo está hablando en el versículo 4, dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibiereis otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio el que habéis aceptado, bien lo toleráis. El apóstol Pablo está hablando entonces de tres cosas en las cuales nosotros debemos de estar vigilantes, y él habla sobre predicar de otro Jesús, recibir otro espíritu y otro evangelio. Entonces, hermano, en Gálatas capítulo 3, versículo 1, nos habla la palabra de Dios. Gálatas insensatos,
¿Qué os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Miren, mis hermanos, que aquí el apóstol Pablo le ha hablado a los corintios y le está diciendo sobre predicar otro Jesús, recibir otro espíritu u otro evangelio, ¿sí? Y aquí a los Gálatas le pasó eso. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo, tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces eso es lo que el apóstol Pablo teme de la iglesia de Corintios, y nosotros debemos de estar velando y de estar orando, mis hermanos, los que están caminando en el Espíritu, los que han resucitado, los que han nacido del Espíritu, mis hermanos, debemos de entender estas cosas que el apóstol Pablo nos habla, hermanos, y aquí podemos ver lo que el apóstol Pablo les estaba hablando a los corintios. Ellos estaban siendo judaizados, mis hermanos. Y entonces el apóstol Pablo les habla, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, dice, tan solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu? O sea, ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, esto es lo que el Señor habla de caer de la gracia, mis hermanos. El apóstol Pablo les habla a ellos y dice, el que se circuncida ha caído de la gracia, hermanos. Entonces nosotros debemos de entender, porque el apóstol Pablo le está diciendo a ellos, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os hechizó? ¿Quién os embrujó para no obedecer a la verdad? Y esto es lo que el Señor nos habla. El obedecer a la verdad, el obedecer la palabra, tiene que ver con el nacimiento del agua, mis hermanos. Y entonces ellos caen de ese caminar en Cristo, de esa vida espiritual que están viviendo, ellos caen a la carne, mis hermanos. Otra vez a caminar por la ley, por las obras de la ley, mis hermanos. Y el apóstol Pablo nos habla en 2 Corintios capítulo 2, versículo 9 en adelante. Él nos habla de los corintios para que ellos vayan a la obediencia, mis hermanos. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mire, hermano, que le está hablando a la iglesia de Corintios, y le está hablando en 1 Corintios capítulo 5, él está hablándoles de un hombre que el apóstol mismo les dijo, el tal tírenlo a Satanás. ¿Por qué? Porque se ufanaba la iglesia de Corintios de que uno estuviera teniendo relaciones sexuales con la esposa del papá. Y entonces el apóstol Pablo dijo, el tal tírenlo a Satanás. Después él dice que lo vuelvan y lo reciban, porque él ha hecho esa parte del arrepentimiento, y entonces le dicen que lo perdonen y que lo consuelen para que no sea consumido en demasiada tristeza. Y entonces que lo perdonen, y entonces dice, y voy a ver si ustedes son obedientes. Pero es importante, hermano, que nosotros entendamos que el perdón liberta.
el perdón abre puertas, el perdón sana nuestras vidas. Aunque nosotros en el primer instante sea duro que nosotros perdonamos, hermano, pero que eso empiece a trabajar en nosotros, el perdonar, y se nos vuelva algo corriente. Eso es ir a la cruz, eso es llevar la cruz, mis hermanos, eso es crucificar el hombre viejo. Pero entonces el Señor nos está diciendo, el apóstol Pablo allí dice que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Óigalo bien, la falta de perdón, hermano, Satanás está ganando ventaja en usted. Entonces es importante, mi hermano, que nosotros caminemos a ese perdón, ¿sí? Y entonces el apóstol Pablo nos dice, pues no ignoramos sus maquinaciones, hermanos. Y es importante que el ignorar las maquinaciones, hermanos, son cosas fuertes en las cuales el Señor, pues, si nosotros abrimos una puerta, el enemigo se nos mete. Y más aún si estamos andando en el Espíritu, hermano, debemos de ceñirnos los lomos, debemos de tener una firmeza en las cosas con el Señor, hermano, aunque sea aquella persona que amamos tanto, hermano. Asimismo, nosotros debemos de estar firmes en lo que el Espíritu Santo nos hable. Mira, hermanos, cómo el apóstol Pablo, él dice que aún le colocaron un mensajero de Satanás porque él se había gloriado y los corintios lo habían hecho gloriar. Ahí en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 1 en adelante nos lo dice. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Tremendo esto, mis hermanos. El apóstol Pablo mismo lo dice, ustedes mismos me llevaron a gloriarme. Le está diciendo a los corintios. Y mire que, hermanos, que esto de gloriarse, pues el apóstol Pablo podría perder ese llamamiento supremo, como él dijo, he acabado la carrera. Y él dice que él golpea su cuerpo para que siendo heraldo no vaya a ser eliminado. Y aquí estos corintios lo hicieron vanagloriar. Entonces, por eso es lo que en el caminar en Cristo, mis hermanos, debemos de ir llevando esa madurez y de estar vigilantes y estar orando para que el Señor nos dé, hermanos, aquellas palabras
como el Señor Jesús, que les habló a aquellas personas que lo abordaban, a aquellas personas que le colocaban la cascarita para ver si caía, a aquellas personas que venían con una necesidad. Y hermanos, el Señor Jesucristo, Él anduvo firme, hermanos, esperando la guianza del Espíritu Santo, y no Él gloriándose, no Él esperando algo más. Y nosotros podemos ver esa sabiduría del Señor, ese conducirse en esa madurez, en ese caminar en Cristo. Por eso es que en Romanos 8:14 dice que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Y esa palabra hijos quiere decir juíos, o sea, un hijo mayor, un hijo maduro. Y eso es la palabra cuando se refiere al Mesías, cuando se refiere a Cristo Jesús, se refiere de ese hijo mayor que Él pudo caminar en esa madurez, ciñéndose los lomos en esas emociones y esos sentimientos. Y podemos ver cómo le contestó a este maestro de la ley, a Nicodemo, en Juan 3:9. Mira cómo le dice. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Y si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Esto es muy tremendo, mis hermanos, porque Nicodemo era un hombre que era de la letra y no del espíritu. Entonces el Señor lo insta a que él empiece a buscar ese caminar en el Espíritu, hermano. Y es a través del nacimiento de nuevo, el cual lo obtuvo por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros debemos de entender entonces que debemos seguir en esa madurez. Nosotros debemos de caminar en esa madurez, y el Señor Jesús también le habla a aquella mujer que fue sorprendida en pleno acto de adulterio. El Señor habla aún con los que la iban a apedrear. Ahí en Juan 8, versículo 5 nos dice: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermano, esto es muy tremendo, porque mire la sabiduría, y esto es lo que nosotros tenemos que aprender cuando nosotros estamos caminando en el Espíritu, cuando estamos viviendo en el Espíritu, cuando hemos nacido en el Espíritu, hermano, cuando estamos en ese caminar de la guianza del Espíritu, hermano. Pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría para hablar, hermanos, que nos dé esa ciencia, que nos dé esa sabiduría y esa palabra de ciencia, esa palabra de sabiduría para hablarle a las personas que vienen hacia nosotros. Mire que a él le colocaron, le preguntaban, eso era para ver cómo lo hacían caer. Y eso también nosotros debemos de entender, que muchos vendrán para tentarnos, para poder hablar de nosotros, mis hermanos. Y es importante entonces que nosotros vayamos a la presencia del Señor,
vayamos y estemos allí siempre en ese monte santo. Ese es el lugar de nuestra habitación, mis hermanos. El monte santo de Dios, en su presencia, es el lugar de nuestra habitación, como nosotros, el templo de Dios, somos el lugar de su habitación. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y reconocemos, Señor, la obra que estás haciendo con nosotros, Rey. Reconocemos, Rey Santo, Señor, ese caminar, Padre. Y, Señor, nos gozamos en el Dios de nuestra salvación, Señor, aún en las situaciones que están aconteciendo, Señor, en nuestras vidas, aún con este coronavirus, Padre Santo, Señor. Nos gozamos en ti, Rey Santo, Señor. Señor, tú te has propuesto muchas cosas con nosotros, Rey. Y, Señor, de nada debemos de estar apresurados. De nada debemos de estar fatigados, Señor. De nada debemos estar angustiados, Rey. Porque en el Espíritu es que se busca, Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura, Señor. Oh Rey Santo, los que han propuesto caminar en tu discipulado, Señor. Los que han propuesto llevar la cruz, Padre Santo, Señor. Los que han propuesto, Señor, subir el monte, Señor, y estar crucificados juntamente contigo, Señor, bendito Rey. Fortalécelos, Padre Santo, Señor. Los que se han muerto, Señor, solamente tú los puedes resucitar, Rey. Solamente tú, Rey, así como nos hiciste nacer de nuevo, Señor, así como nacimos de la carne, Señor, fue por ti, Rey. Así como nacimos, Señor, te plació a ti, Señor, de que nuestra madre tuviera, Señor, nos tuviera allí. Te plació, Rey Santo, traernos a este mundo, Señor, bendito Rey, y participar de carne y sangre, Señor. Te plació que naciéramos de nuevo, Rey Santo, Señor, bendito Dios. Tú has colocado el querer como el hacer, Señor, para que llevemos esa cruz, Rey. Nuestra cruz, Rey Santo, Señor, y allí crucificar el hombre viejo, Rey Santo. Señor, te plació colocarnos, Señor, ese querer como el hacer. Te plació, Señor, despertarnos, Señor, porque estábamos como hijos tuyos, Señor, estábamos dormidos, Señor. Estábamos allí en el pecado, Señor, dormidos, Señor, andando de noche, Rey, pero nos despertaste, Señor, para andar de día, Rey. Fuiste tú, Señor. Fuiste tú el que nos despertaste, Rey Santo, Señor, para tomar la cruz, Señor. Fuiste tú, Señor, el que hiciste, Señor, bendito Dios, que estuviéramos allí en la cruz y poder decir, Señor, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Señor. A todos aquellos que nos afrentan, a todos aquellos que nos quieren formar problema, a todos aquellos, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor, que nos quieren hacer bajar de la cruz, así como te decían a ti, Rey, si eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Señor, tú nos has dado el entendimiento para estar ahí en la cruz, Señor. Entendido, Señor, que moriremos, Señor, y resucitaremos contigo, Rey Santo, como lo dijiste en tu palabra, Rey. Tus palabras son vida, Señor. Tus palabras son verdad, Señor, bendito Rey, porque, Señor, nos resucitaste y nacimos del Espíritu, Rey. Y estamos caminando en el Espíritu, Rey Santo, Señor, viviendo en el Espíritu, Rey. Señor, gracias. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor. Pero aún tú nos adviertes y nos dices, cuidado como la serpiente. Mira lo que le pasó a Eva. Tú viviendo en el Espíritu, con un corazón limpio, libre de iniquidad, donde no hay nada, ten cuidado con la serpiente, te llene otra vez tu corazón. Oh Rey Santo, gracias. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Señor, Eva no tenía el Espíritu Santo. Eva no tenía el Espíritu de Cristo. Eva no tenía al Padre, Señor. El Padre venía y visitaba, Rey. Nosotros tenemos
Tenemos, Señor, somos la morada de Dios, Rey. Aquí en la tierra somos la morada, Señor. Y nosotros estamos en tu morada, Señor, bendito Rey. Sentados en los lugares celestiales, Señor, con nuevas vestiduras, Rey. Oh, Santo Rey, Santo. Te bendigo, Rey, y te exalto, Señor, por tu palabra, Señor. Señor, que esta palabra no vuelva vacía, Señor, sino que abra, Señor, abra espacio, Señor. Halle cabida, Señor, en tus discípulos, Señor. Y Rey Santo, Señor, que se pueda cumplir, Señor, bendito Dios, Señor. Lo que tú dices, Señor, que tú envías la palabra y no vuelve vacía, sino que hace la obra para la cual tú la envías, Señor. Que vuelva a ti, Señor, con sacrificio, Señor, con olor grato, Señor, sacrificio vivo y santo, agradable a ti, Señor, olor grato a Cristo, Rey. Señor, que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada, Rey Santo, Señor. Que tu palabra, Señor, que edifique, Señor, porque eres tú el que está edificando, Señor. Porque en vano edifican los edificadores si tú no edificas, Rey. Señor, bendito Dios, que tu santo, Señor, aquellos que redimiste, Señor, con la sangre del Cordero, Padre Santo, Señor, tus hijos, Rey Santo, Señor, bendito Dios, tengan, Señor, bendito Dios, esa guianza, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Se guíen, Señor, en el camino de vida eterna, Señor, para que entren en el reino tuyo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Sigue obrando por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.